Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un video para resolver un ejercicio de regresión lineal simple. Como ya pudieron revisar en los contenidos semanales, la regresión lineal sirve para modelar de forma matemática el comportamiento de una variable dependiente en función a una o más variables independientes. Este modelo generalmente es usado para realizar pronósticos, optimizaciones o pruebas de control. En este ejemplo nos dicen que el proceso de fabricación de papel se investiga la forma en que la cantidad de fibra de la madera afectará la resistencia del producto, es decir, el papel. Los datos obtenidos se muestran en la siguiente tabla. Esta es la tabla. Obtenga la ecuación de regresión y obtenga los valores de resistencia para una cantidad de fibra de 15. Ok. Una regresión lineal, entonces, lo que dijimos es hacer un modelo matemático, un modelo que explique el comportamiento de estas dos variables x de y. En este caso, como nos dice el programa, identificamos que nuestra variable independiente es la fibra, la cantidad de fibra de madera que tiene el producto, y vamos a ver cómo influye en la resistencia del papel, que en este caso sería nuestra variable dependiente. Entonces vamos a generar un modelo matemático que explique cómo la resistencia depende de la cantidad de fibra. Para esto, este modelo matemático está dado por esta fórmula, donde y, el valor de y, va a estar dado por una constante beta 0 más una constante beta 1 por el valor de x. Entonces lo que nosotros necesitamos encontrar, si se dan cuenta, esta ecuación es la ecuación de una recta con un valor ordenado y una pendiente. Entonces lo que nosotros vamos a buscar es estos valores constantes beta para poder sustituir valores. En este caso nos piden el 15 y por ahí, bueno, conforme a esta ecuación, encontrar el valor de y. Para esto nos dice que el beta 1, el que multiplica x, está dado por esta fórmula, y el beta 0 está dado por esta fórmula. Y para poder calcular estas dos fórmulas, necesitamos estos valores. Ok. Para calcular estos valores, lo primero que vamos a hacer es, de acuerdo a nuestros valores en la tabla, calcular sus medias. Entonces esto sería igual al promedio de todos estos datos. Y jalamos la fórmula. Y también vamos a calcular las sumas para todos los datos de x y todos los datos de y, que son valores que aquí nos piden. La sumatoria de x y la sumatoria de y. Entonces este sería igual a la suma de los 14 valores de x y de igual manera para todos los valores de y. También nos está pidiendo aquí en esta fórmula, podemos ver la sumatoria de x al cuadrado. Por lo tanto, vamos a calcular, este sería igual al valor de x elevado al cuadrado. Lo mismo para todos los 14 valores. Y de igual forma le vamos a pedir que nos lo sume. De una vez vamos a calcular los valores de y al cuadrado, que los vamos a utilizar más adelante.
también vamos a realizar la suma de todos los valores. ¿Sí? Y de igual forma nos está pidiendo aquí la sumatoria de x por y. Entonces vamos a multiplicar el valor de x por el valor de y también le vamos a pedir que nos sume todos estos valores aquí. Ok, una vez que ya completamos esta tabla, podemos sustituir los valores en esta fórmula. Nos dice que la SXY es igual a la sumatoria de XY, que es este valor, menos la sumatoria de X, que es este valor, menos por la sumatoria de Y, que es este valor, entre el número de datos N, que aquí lo tenemos, son 14 datos. Okay, entonces, si lo sustituimos es SXY es igual a la sumatoria de XY, que es este valor, menos, abrimos un paréntesis, doble, la sumatoria de X, que es este, por la sumatoria de Y, que es este, todo esto dividido entre N, que dijimos era 14. Cerramos los paréntesis y obtenemos ya el valor de XY. El siguiente que nos pide es el de SXX, que nos dice que es la sumatoria de X al cuadrado, que ya lo tenemos aquí, menos la sumatoria de X, que es este valor, elevada al cuadrado. Ojo aquí, nos está pidiendo, si se dan cuenta, dentro de los paréntesis es la sumatoria de X y ese valor es elevado al cuadrado. No confundir con la sumatoria de X al cuadrado. Esta es la sumatoria de X solo, que es este valor, elevado al cuadrado. Entonces ese valor lo vamos a elevar al cuadrado. Y eso lo vamos a dividir entre n, que como vimos es 14. Y ahora sí tenemos nuestra fórmula completa. Y nos da este valor. Y con estos valores ya podemos calcular B1 y B0. Aquí nos dice que B1 es igual a XY, que ya lo calculamos, aquí lo tenemos, entre SXX, que ya también lo calculamos. Por lo tanto, B1 es igual a SXY entre SXX. Y B0 nos dice que es igual a la media de Y, que ya lo tenemos aquí calculado, menos la multiplicación de B1, que ya lo calculamos, por la media de X, que es este valor. ¿Sí? Por lo tanto, ya tenemos tanto B0 como B1 y podemos definir nuestra ecuación. Y es igual a 130.67 47, que es el valor de 0, más el valor de B1, 1.6242, multiplicado por X. Y con esto ya obtuvimos nuestra ecuación que describe el comportamiento de estos datos. Es decir, si nosotros sustituimos cualquier valor de X
en esta ecuación podemos obtener el valor de y. Entonces, de esta manera, nosotros podemos sustituir el valor de 15 aquí en esta fórmula y con eso obtener el y. Lo vamos a hacer al final para que terminemos el problema. Pero antes, tenemos que revisar otras cosas. Si nosotros graficamos estos puntos, utilizando Excel, podemos encontrar también esta fórmula. Si nosotros le pedimos, seleccionamos nuestros datos X y Y, y le decimos que nos inserte un gráfico de dispersión, esta es nuestra gráfica. Cada punto representa un par de X y Y, es decir, el valor X es 4 y Y es 134. Ese es nuestro primer punto. Nuestro segundo punto es 6 con 145 y así sucesivamente. Y la ecuación que nosotros calculamos es una recta que pasa lo más cerca de todos los puntos. Y con esa recta nosotros podemos entonces pronosticar cualquier valor que esté dentro de estos rangos de valores. ¿Sí? Entonces, si nosotros seleccionamos un punto y le damos agregar la independencia, selección que sea lineal, y le pueden pedir presentar ecuación en el gráfico. Al hacer eso, nos crea, como ven, la línea que pasa lo más cerca de todos los puntos, y si se dan cuenta, aquí nos escribió una ecuación, voy a poner más grande, y si se dan cuenta, esta ecuación es exactamente la misma que la que encontramos. La única diferencia es que aquí nos puso el valor de x primero y el valor constante después. Si se dan cuenta, 1.6242, 1.6242 multiplica x más 130.67. Entonces, utilizando Excel y la gráfica, de manera muy rápida podemos encontrar nuestra línea de regresión lineal, que como vimos es una línea que eh, modela matemáticamente el comportamiento de todos estos datos. Ahora, si nosotros podemos aplicar una prueba de hipótesis para ver qué tan significantes son realmente estos valores, qué tanto esta ecuación realmente explica este comportamiento. Entonces nosotros a la regresión lineal podemos aplicar una prueba de hipótesis que está definida por los siguientes. Nuestra H0 será que el valor de B0, de beta 0, perdón, es decir, el 130.7 es igual a 0. Si nosotros suponemos eso, estamos queriendo demostrar que si el valor de 0 se acerca estadísticamente, si el valor de beta 0 se acerca estadísticamente a 0, quiere decir que no es significante para la ecuación y nosotros lo podemos eliminar. De igual manera, para beta 1, si nosotros suponemos la hipótesis de que beta 1 es estadísticamente igual a 0, quiere decir que no influye en nuestra ecuación y este valor lo podemos eliminar. Nuestra hipótesis alternativa, aquí es 1, sería que el beta 0, o sea, nuestro 130, es diferente de 0 y que realmente es significante y lo tenemos que utilizar en nuestra ecuación. Esto se usa ya para pronósticos una vez que
Determinamos nuestra ecuación, aplicamos la prueba de hipótesis para ver qué tan real y con qué seguridad podemos utilizar esta ecuación. Entonces, de igual manera, para beta 1, nuestra hipótesis alternativa sería que es diferente de 0 y que sí es significante para nuestra ecuación. Para comprobar nuestras hipótesis, nosotros calculamos un valor t de student para beta 0 y un valor t de student para beta 1, y ese lo vamos a calcular con el valor t de tablas. ¿Sí? Entonces, si t calculado es este valor, es mayor que el t de tablas, que aquí ya lo tengo calculado, en el valor de t de tablas vamos a usar alfa entre 2 con grados de libertad n-2. Recuerden que para usar la tabla de t de student necesitamos alfa y los grados de libertad. Entonces, si nuestro valor calculado es mayor a nuestro valor de tablas, se rechaza H0 y se acepta H1. Entonces, ¿qué quiere decir que rechacemos H0? Es que la beta 0 realmente es significante y sí es importante para nuestra ecuación. Si rechazamos H0 para beta 1, quiere decir que realmente es significante para nuestra ecuación y que nuestra ecuación así está completa. Entonces, para calcular el valor de tablas, podemos utilizar Excel ya con la fórmula distribución T inversa con una significancia de 0.05, que es la normal del 95%, que siempre se usa. Si no lo tenemos, indicar el problema. Y los grados de libertad, recuerden que es n-2. Sabemos que n es 14, menos 2, 12. Y con eso ya tenemos nuestro valor de tablas dado por Excel. Ahora lo que tenemos que hacer es calcular los valores de t. Y para calcular los valores de t nos piden estas fórmulas. Primero tendríamos que calcular estos valores. Nos pide un valor CME aquí y de misma manera acá. Y para calcular ese valor necesitamos primero resolver esta fórmula. Entonces nos dice que SY es igual a la sumatoria de y cuadrada menos la sumatoria de y elevada al cuadrado entre n. Y esos valores ya los tenemos acá. Entonces, sustituimos y la sumatoria de y al cuadrado es este, menos la sumatoria de y, que es este, elevado al cuadrado. Ojo aquí, igual que en x, es la sumatoria de y elevado al cuadrado, no la sumatoria de y al cuadrado. Son valores diferentes. Y este va a estar dividido entre n, que son 14. Luego el CSE, ya lo tenemos, que es SYY. Entonces este sería igual a este valor menos beta 1, que ya calculamos, aquí lo tenemos, multiplicado por, este valor multiplica a SXY, que también ya lo tenemos aquí calculado. Con el SE podemos calcular CME, que es igual a este valor entre n-2, que es 14, menos 2, 12. Ahora sí, con SME ya podemos calcular estos valores. Ya los tengo aquí formulados. ¿Sí? Ahí están señalados los valores. Para T
Beta 0 es beta, que va a dividir a la raíz cuadrada de Cm, que multiplica a 1 entre el número de datos, más la media de x al cuadrado entre Sxx. Todos estos valores los tenemos ya acá. Si se dan cuenta, por los colores están ya señalados. Y también tenemos el valor para beta 1, que es beta 1 entre la raíz del Sm que acabamos de calcular sobre el Sxx, que lo tenemos acá. Y eso nos da el valor. Entonces, dijimos que si los valores calculados son mayores al valores de tabla, se rechaza H0 y aceptamos H1. Por lo tanto, ambos valores son significativos y podemos usar nuestra ecuación previamente calculada. ¿Sí? Entonces, nosotros lo que hicimos ahorita con la prueba de hipótesis es realmente validar que estos valores que calculamos beta 0 y beta 1 son significativos y realmente están describiendo el comportamiento de nuestros datos. Entonces, ya tenemos con un nivel de significancia del 95% la seguridad de que lo que pronostiquemos utilizando esta ecuación va a ser correcto. Repito, con un 95% porque es el nivel de confianza que hemos estado usando. En Excel ya existe la herramienta que nos permite hacer un análisis de regresión sin la necesidad de estar usando todas estas fórmulas. Y de esta manera, si utilizamos Excel, prevenir los errores de que hagamos una sustitución incorrecta. Para hacerlo, nosotros podemos ir a datos, análisis de datos y buscar aquí donde diga regresión. Aquí lo tenemos. Damos a aceptar y aquí nos pide, lo primero que nos pide es el rango de Y de entrada. Entonces que seleccionemos los valores de Y. Aquí los tenemos. Es decir, nos pide los valores de nuestra variable dependiente. Recuerden, siempre Y va a ser nuestra variable dependiente. Después nos pide el rango de X, que sería nuestra variable independiente, en este caso la cantidad de fibra. Lo seleccionamos. Le indicamos que también estamos seleccionando los rótulos en ambos casos. Y lo siguiente que nos pide es un rango de salida. Seleccionamos aquí este rango y le damos a aceptar. Ok, nos crea la siguiente tabla. Entonces, en esta tabla vamos a encontrar unos valores muy importantes, que es el primero, este que se llama coeficiente de correlación múltiple. Este coeficiente, por favor, pónganle mucha atención. ¿Qué quiere decir este coeficiente? Este coeficiente de correlación es la intensidad de la relación lineal, es decir, qué tan relacionados están estos dos valores. Si se dan cuenta, tenemos aquí un punto 96. Entre más cerca esté del 1, quiere decir que la relación entre estos dos valores es fuerte, es realmente un coeficiente de correlación bastante grande. Entonces podemos decir que estas dos variables sí están muy relacionadas. ¿Sí? Se considera
un valor ya alto a partir del 60, 50, 60, bueno, punto 50, punto 60, ya se puede decir que es un coeficiente de correlación fuerte. O sea que la intensidad de la relación de estos dos valores, de estas dos variables, es fuerte. Otro coeficiente importante es el coeficiente de determinación o R cuadrado. ¿Sí? Este valor que nos está diciendo es una probabilidad. Es la probabilidad que la variación de Y dependa o esté dada por la variación de X. En este caso, podríamos decir que es la probabilidad que el cambio en la resistencia está dada por el cambio en la cantidad fibra. Para, recuerden, nuestra variable independiente es la cantidad de fibra que podemos añadir a nuestro papel y eso, suponemos que eso influye en la resistencia del papel. Y aquí nos está diciendo que con un 93% de probabilidad, cuando este cambie, este valor aumente o disminuya, este valor también va a cambiar, va a aumentar o disminuir. Entonces, con estos dos coeficientes nosotros podemos ver que sí están muy relacionados y que sí nuestra variable dependiente depende, valga la redundancia, de, de nuestra variable independiente. ¿Correcto? Son muy importantes estos dos coeficientes. Y esto es lo que nos están diciendo. Si este valor llega a 1, pues es realmente la probabilidad total de que cuando este valor cambie, este también. Y si está muy bajo, pues prácticamente podemos decir que si este está cambiando, este no está cambiando, por lo tanto no influye y no están tan relacionados. ¿Sí? Este R cuadrado ajustado lo vamos a ver más adelante, pero también se puede interpretar de la misma manera que el anterior. Es la probabilidad de que cuando este cambie, este también va a cambiar. Entonces es la probabilidad de que estén relacionados. Es lo primero que podemos ver en la tabla que nos arroja Excel. La siguiente que es importante son estos coeficientes. Si se dan cuenta, aquí tenemos 130.6747, que es nuestro valor de acá, ¿sí? Y aquí en X tenemos el 1.62. Entonces nosotros utilizando esta tabla, no es necesario que hagamos nuestra gráfica, siempre es importante verla, pero ya aquí nos dice y podemos escribir nuestra ecuación. Recuerden que la intersección es donde la recta va a cruzar el eje, por lo tanto no tiene variable, y el valor que nos aparece con la X, porque fue el rótulo que nosotros le pusimos acá, es donde nuestro coeficiente que multiplica a X. Por lo tanto, sería nuestro beta 0 y nuestro beta 1. Entonces de aquí ya podemos sacar nuestra ecuación. La voy a pasar nada más para acá. ¿Sí? Para que se vea. De aquí de la tabla ya podemos sacar nuestro coeficiente. Otro valor importante es este estadístico, que si se dan cuenta es el mismo que calculamos acá para nuestras pruebas de hipótesis. Entonces aquí mismo, en la tabla que nos arroja Excel, ya podemos determinar si nuestros valores
de beta 0 y beta 1 realmente son significantes para nuestra ecuación. Recuerden, si este valor es menor al t de tablas, quiere decir que no es significante para nuestra ecuación y lo podemos eliminar de la ecuación. Y bueno, el otro valor también está muy relacionado a esto, es esta probabilidad. Esta probabilidad nos dice qué tan probable es que tengamos que eliminar este valor. Si aquí se dan cuenta, nuestra probabilidad es muy pequeña, es 1.0 elevada a la menos 15. Quiere decir que este punto lo tendremos que recorrer hacia la izquierda, es decir, agregarle 14 ceros. Entonces es prácticamente nula o inexistente la probabilidad de que tengamos que eliminar este coeficiente. En este caso igual es 2.77 elevada a la menos 8 por 10 a la menos 8. Tendríamos que recorrer el punto hacia acá y agregarle 7 ceros. Entonces es también prácticamente nula la probabilidad de que tengamos que eliminar esto. Si estos valores están muy cerca del 1, la decisión que podemos tomar es eliminar el coeficiente, ya que ese coeficiente no está siendo significativo para calcular nuestro valor de y. ¿Sí? Repito, si este valor está muy cerca del 1, quiere decir que la probabilidad de que nosotros eliminemos este valor es muy alta, por lo tanto no están siendo significativos para calcular nuestro valor de variable dependiente y podemos eliminarlos de la ecuación y no nos afectarían nuestros valores. Ok, entonces usamos tres métodos para poder llegar a nuestra ecuación. Utilizamos las fórmulas, utilizamos la gráfica y utilizamos el análisis de datos de Excel. Y bueno, el análisis de datos también nos da los coeficientes de correlación, que como ya vimos son muy importantes. Y tenemos aquí nuestros valores para hacer nuestra prueba de hipótesis y definir si nuestra ecuación realmente está correcta. Una vez que ya hicimos esa definición, entonces podemos calcular los valores de resistencia para una cantidad de fibra de 15. Entonces, si nosotros usamos nuestra ecuación, Y sería a 130.6747 más, abrimos paréntesis, 1.6242 se multiplica al valor de x, que en este caso sería 15, porque es lo que nos están pidiendo que calculemos. Y bueno, nuestro valor de y, o sea, es decir, la resistencia de nuestro papel, sería de 155.37. Por lo tanto, la respuesta a nuestro problema sería que la ecuación, lo que nos está pidiendo, obtenga la ecuación de regresión y obtenga los valores de resistencia para una cantidad de fibra de 15. Entonces, podemos decir que la ecuación que determina la resistencia del papel es esta ecuación y la resistencia con una cantidad de fibra de 15 es este valor. Por lo tanto, con esta conclusión tendríamos ya la respuesta a nuestro problema. Y bueno, es así como se hace un ejercicio de regresión lineal.
utilizando tres métodos diferentes, pero como pueden ver, si utilizamos análisis de datos de Excel, podemos encontrar ya todos los datos sin necesidad de estar sustituyendo en fórmulas. Espero haya quedado claro el tema. Muchas gracias por su atención.